Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno donde quiera que esté. Esperamos que haya tenido un buen día, ¿verdad? Que ya vaya para su casita y pues en esta hora queremos compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y esperamos que sea de bendición. Esperamos que, ¿verdad?, edifique su espíritu. Amén. Y como lo ha sido para nosotros también. Y pues en esta hora vamos a hacer una oración, amén, para poder poner ese tiempo en las manos del Señor y que sea Dios hablando a través de nuestra vida. Amén. Ahí donde usted está, ayúdenos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Dios, venimos ante tu presencia. Una vez más poniendo, Señor, este tiempo en tus manos. Sí, Señor amado. Para que seas tú, Señor, obrando y, Padre, sigas ayudándonos, Señor, amén, a crecer, Señor, y a mejorar, Padre, como matrimonio, Señor, como familia. Padre, oramos para que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a compartir con nuestros hermanos, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Pues qué bueno que estamos aquí una vez más. Nos alegra. La verdad, nos alegramos por poder estar aquí. Amén. Amén. Para poder ser de bendición para sus vidas, para cada uno de los que nos están viendo. Amén. Ya que amén, este es el propósito de este programa, poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Compartir lo que Dios ha dado a nuestra vida, lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y si en alguna manera, ¿verdad?, alguna palabra puede marcar tu corazón, amén, y tu espíritu para que tú puedas levantarte en el nombre de Jesús como matrimonio, sí, como pareja. Aquí estamos para eso y con la ayuda del Espíritu amén, Santo. Amén. Y en esta hora queremos hablar un tema bien importante, mis hermanos, que es de suma importancia para todos nosotros. Como familia, como pareja, es muy importante que podamos nosotros entender esto que se está hablando. Quiero llevarte a la palabra rápidamente antes de empezar, ¿verdad? Porque hay una pregunta que surge en este tema, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué hago para ser usado por Dios? Ese va a ser el tema que vamos a estar abordando en este día con la ayuda del Espíritu Santo. Sé que no lo vamos a acabar porque es extenso el tema, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir enseñando esta palabra. Pero la pregunta es, ¿qué hago para ser usado por Dios? ¿Qué hago para ser usado como matrimonio? ¿Y qué hago para ser usado como familia? De eso vamos a estar hablando. Y hay algunas cosas, ¿verdad?, que se necesitan aprender y conocer para uno poder ser usado, porque el propósito de Dios como matrimonio es de usarte, es de usar nuestras vidas, de usar los recursos, de usar todo lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, ya que fue Él el que lo puso en nuestras manos. Amén. Amén. Entonces quiero llevarte a la palabra de Dios en el libro de Isaías rápidamente, donde habla acerca del llamamiento de Isaías. No voy a leer todos los versículos, solamente voy a leer el versículo donde él hace el llamamiento y donde Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Cuando este hombre le hace esa declaración a Dios, yo me imagino que dentro de este hombre, perdón hermanos, que traigo un poquito de tos, dentro del corazón de este hombre había un deseo y un anhelo de ser usado por Dios. Había un deseo de poder ser usado en las manos de Dios, ya que Dios le hizo un llamamiento a él, Dios se le reveló, Dios se le apareció a este hombre. Como Dios se nos apareció y se nos reveló a muchos de nosotros. Amén. En el caso de nosotros, en el 2004, Dios se nos aparece, Dios se nos revela, Dios empieza a manifestarse a nuestras vidas amén, de una manera bien poderosa. ¿Tú te acuerdas cuando Dios se empezó a manifestar a nuestra vida en el 2004? Cómo en nosotros no había un deseo de buscar de Dios. Pero Dios buscó los medios de cómo acercarnos a Él y a través de llevar a una persona a la iglesia, que en este caso fue el hermano de mi esposa, que fue tu hermano mayor, ¿verdad? Dios usa ese medio para llevarnos y acercarnos. Y como cuando empezamos a ir, mi esposa empieza a escuchar la palabra, ella ha testificado aquí, yo ya conocí un poquito de la palabra de Dios, y nomás que era un poco rebelde, ya había escuchado un poco, pero sí o no, se despertó en nosotros ese deseo y ese anhelo de buscar a Dios, de conocer más a Dios. Por ejemplo, en tu caso, se despertó un anhelo y un deseo de conocer más al Dios que no se te había revelado, porque para ti la vida era una sola y la vivimos y se acabó, ¿sí o no? Sí,
Sí, porque venimos pues de las creencias, ¿verdad? Que nos enseñan, lo que nos han implantado. Y pues sí, yo no sabía nada. Creo que la otra vez hablábamos, ¿verdad? De lo que era el evangelio. No conocía nada, no sabía nada. Y pues sí, cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Llegamos completamente sin saber. Solamente Cristo se nos comienza a revelar. Y en nosotros había el deseo de hacer la voluntad de Él, de poder ser usados por Él, de que, ¿verdad? Nosotros pudiéramos ser de bendición para otras personas, en lo que pudiéramos ayudar. Siempre estuvimos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar ahí. Siempre. Ya que pues era algo que Dios ponía en nuestro corazón, pero pues no sabíamos, ¿verdad?, realmente lo que era el servir, o que mucha gente, ¿verdad?, lo hace por diferentes, tal vez diferentes, tristemente lo hacen por diferentes, para ellos ganar fama, para ellos ser reconocidos, para ellos que la gente los mire, ¿verdad?, para su ego, podemos decir. Pero pues cuando nosotros llegamos, solamente le decíamos: Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres hacer en nuestras vidas? Aquí estamos, nosotros nos disponemos. Y Dios comenzó poco a poco a revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Poco a poco entendimos lo que Dios tenía para nosotros. Pero sí, cuando llegamos a la iglesia, llegamos sin saber ni siquiera que Dios nos podía usar. O sea, ¿verdad? Todo eso fue nuevo, pero nos dispusimos, que fue algo que, ¿verdad?, tuvimos. Y pues sí, algo que le dijimos a Dios: Señor, haz algo en nuestras vidas. Amén. Y queremos ser de bendición también nosotros. Y pues sí, así fue como comenzamos poco a poco a conocerlo, pero también a disponernos en el Señor. Eso mero. Y es cierto, porque una cosa es de que como familia lleguen a la iglesia las personas y estén ahí, pase el tiempo y no haya un cambio, no haya una transformación, no hay un despertar en la vida y en el corazón de la gente. Yo creo con todo mi corazón que cuando Dios te lleva a la iglesia, no solamente a la iglesia, sino que Dios te atrae a su presencia, Dios te atrae a sus caminos, Dios se te revela, te abre el entendimiento de la palabra, de su presencia, de su poder. Como dijo el escritor de la Biblia, de la palabra, hemos experimentado las delicias de los siglos venideros. Amén. Hemos experimentado la gloria de Dios. Entonces, creo que surge un despertar en muchos de nosotros para servirle a Dios como a este hombre. Él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas, Señor? Hay una desesperación en mi vida para que tú me uses, para que tú hagas algo en mi corazón. Y como dice mi esposa, nosotros desde el principio nos empezamos a disponer, ¿verdad?, a servirle a Dios en lo que nos pusieran a hacer. En lo que nos pusieran a hacer. Nos ponían a hacer dramas, ahí nos metíamos a hacer dramas. Nos ponían con los niños, ahí nos metíamos con los niños en las escuelas de verano. ¿Verdad? Que para nosotros todo eso era nuevo. Sí. Era una experiencia nueva, era algo diferente y algo sano. Porque tú sabes que cuando uno viene del mundo, viene con tanta malicia, tanta maldad, tanto pecado. Y cuando uno empieza a experimentar esos convivios con los hermanos, esos convivios con los niños, con los adolescentes, que las escuelas de verano, que esto y el otro, que pasan a hacer cantos, tú lo miras todo y dices: wow, yo nunca sabía que existía eso. Y tú empiezas a tener ese deseo. Entonces, ¿qué hago para ser usado por Dios? Esa es la pregunta. Como matrimonio, como familia, ¿qué hacemos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que tener? ¿Cuántos años tengo que tener en la iglesia? ¿Tengo que esperar a hacerme miembro? ¿Tengo que esperar a hacer tantos ritos, tantos rituales? ¿Tengo que empezar a esperar a hacer tantas? No tienes que esperar a hacer nada. Claro, hay un proceso en el que Dios nos lleva para poder servirle cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero lo primero que queremos hablarte en esta hora es que tienes que tener un gran deseo de ser usado por Dios. Eso. Lo primero que tienes que tener es un deseo grande de ser usado por Dios, un deseo de decirle: Señor, úsame donde en ti no exista la envidia, la competencia, el conformismo, la frialdad, el desánimo, la indiferencia, sino que dentro de ti salgan esas palabras cuando estás en el altar. Yo creo que ahí en el altar es donde surge todas las cosas, en el altar de encuentro, donde tú te encuentras con la presencia de Dios. Así es. Porque muchas personas no sirven, porque muchas personas no le encuentran sabor al evangelio. Y hablo del evangelio porque es lo que predicamos nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que Cristo vino predicando el evangelio del reino. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios, es salvación, son buenas nuevas. Por eso hablamos tanto del evangelio. Y el evangelio no es una religión. Puedes tener tu religión, puedes tener tu creencia,
Pero cuando tú no conoces la presencia de Dios y no llegas al altar de la presencia de Dios a tener un encuentro personal con Dios, tú no vas a entender de lo que estamos hablando. Entonces es cuando llega como pareja, como persona individual, llegas a la presencia de Dios y empiezas a tener esos encuentros con el Señor, empiezas a tener esos amoríos con el Señor. Entonces es donde se empieza a despertar ese deseo. Amén. Se empieza a despertar ese anhelo. Yo quiero que mi esposa lea lo que significa deseo. Amén. Para poder seguir aprendiendo. Aquí quiero que ella me ayude. Amén. A explicar qué significa tener el deseo. Amén. Amén. Perdón. Y aquí, ¿verdad? Lo que es lo que hablaba mi esposo es de tener el deseo. Amén. Porque, pues, ¿verdad? Si no hay un deseo, por más que queramos hacer algo, por más que le digamos a las personas, exacto, por más que, ¿verdad? Que querramos que la gente haga algo y experimente lo que es servir a Dios o ser usados por Dios, cuando no hay un deseo, yo creo que, pues, en sí, ¿verdad? No hay nada, porque todo comienza con tener un deseo en nuestro corazón. Dios nos da oportunidades, hermanos. Ahorita antes de leer lo que es, ¿verdad? ¿Qué significa deseo? Dios nos da oportunidades para nosotros poder servirle, y eso es lo que está en nuestro corazón, sí, ¿verdad? Las oportunidades que Él nos da, pero tenemos que tener el deseo para que aprovechar esas oportunidades y, ¿verdad? Y hacerlo, porque pues si tú no aprovechas el tiempo que Dios te da, ¿verdad? Puede ser que el día de mañana tú ya no puedas tener la misma oportunidad y ya se van, ¿verdad? Las oportunidades son pocas y a veces podemos decir, no, pues para mañana no, cuando tenga tantos años, no, cuando pase este tiempo, pero no sabemos, ¿verdad? Qué es lo que puede pasar. Entonces, siempre tenemos que tener en nuestro corazón el deseo. ¿Qué significa deseo? Deseo significa arder de anhelo. Es querer intensamente. Nuestro deseo debe ser arder por ver su poder y su gloria manifestada en nosotros. El deseo de ser usados para darle gloria a Él. Abre puertas para que el Espíritu Santo fluya. Amén. Escucha, deseo significa un ardor en nuestro corazón. Es un arder de anhelo. Querer intensamente, que algo que tú realmente quieras. Es como cuando tú dices, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero comprar un carro, yo quiero comprar una casa, y te esfuerzas y lo haces porque es un deseo, ¿verdad? Fuertemente en tu corazón, es que tú quieres algo intensamente, que tú dices, yo quiero, hasta que no lo logramos, no lo tenemos, exacto, no nos quedamos tranquilos. Entonces, deseo también, ¿verdad? Significa eso, y también nuestro deseo debe ser arder por ver su poder y su gloria de Dios. Que nuestro corazón querramos mirar lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y todo esto, hermano, es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Y a través del deseo y a través de lo que tú dejas que Dios haga, el Espíritu Santo va a ir fluyendo en tu vida. Porque a veces podemos limitarnos, ¿verdad? Pero aquí cuando tú dices, no, yo quiero hacerlo, yo me dispongo, en mi corazón está el darle la gloria a Dios, el Espíritu Santo va a fluir para que Dios sea glorificado. Y ese es el punto, hermano, de que nosotros glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas, donde se manifieste su poder y su gloria. Tal vez nunca has mirado el poder de Dios manifestándose en tu vida porque simplemente no tienes el deseo de que Dios realmente se manifieste en tu vida. Y eso lo hemos visto, hermano, como realmente cuando hay un deseo y cuando hay un anhelo, cómo miramos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra, cómo Dios fluye en esas vidas. Entonces, ese deseo significa arder de anhelo, querer intensamente, y que nuestros deseos siempre sean para darle la gloria al Señor. Que todo lo que hagamos siempre sea para glorificar su nombre. Eso mero. Y ese deseo tiene que nacer de aquí adentro, hermano. Amén. ¿Cómo nace ese deseo? Cuando tú empiezas a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que otra gente conozca lo que tú has conocido. Por eso dice aquí en la enseñanza, nuestro deseo es arder por ver su poder y gloria manifestado en nosotros y a través de nosotros. Que otros puedan ser beneficiados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese tiene que ser el anhelo de nosotros, de que otra gente pueda ver la gloria de Dios. No solamente en nosotros, cómo Dios lo usa, hermano, cómo Dios la usa, no, sino que puedas tú ser de bendición para otra gente, que tu matrimonio, por eso estamos hablando, ¿qué debo de hacer para ser usado por Dios como matrimonio, como pareja, como familia? Tu deseo tiene que ser ver la gloria de Dios aún en tus hijos,
en tu hogar, que tu hogar sea un hogar de bendición, que tú te dispongas, que tú anheles que Dios use tu casa, que use los recursos que Él te ha dado, que use a tus hijos también, porque el propósito de Dios es que use a nuestros hijos. Sí, amén. ¿Sí me entienden? No es nada más de que te use a ti como padre, es de que use a tus hijos. O el anhelo no es solamente de que Dios use a tus hijos, sino que Dios te use a ti también. Entonces aquí tiene que haber mucho el deseo, el ardor, el interés, que te interese verdaderamente a ti, querer intensamente, tener ese deseo, esa desesperación por ver la gloria de Dios manifestada en tu hogar, de que tú tengas ese anhelo y ese deseo, ¿verdad? De que Dios pueda usarte y que Dios diga, wow, cómo mi hijo se dispone, cómo... Y mira, tú tal vez dices, no, hermano, pero es que mire, si usted supiera mi condición, si usted supiera esto, a Dios no lo mueven nuestros sentimientos, hermano. A Dios no lo mueven nuestros sentimientos. Algo que tú tienes que aprender y tenemos que aprender es que a Dios lo mueve nuestra fe. A Dios lo mueve nuestro anhelo, nuestro deseo de ser usado por Él. A Dios no lo mueve nuestros sentimientos. Así es. Aún para suplirnos, a Dios no le mueven nuestras lágrimas solamente. A Dios no le mueve nuestro lloro, nuestra queja, nuestro lamento. A Dios lo que le mueve es una fe genuina. ¿Por qué crees que cuando Jesús sanó, verdad, a tanta gente, Él siempre le decía, ¿qué era la palabra que Jesús le decía a la gente? Mujer, tus lágrimas te han sanado. Tu fe. Tu fe te ha sanado. Es la fe la que va a mover la mano de Dios a favor de nosotros. Y eso viene junto con el deseo. Porque cuando el deseo se despierta en tu vida es porque estás poniendo en práctica tu fe. Estás activando tu fe en el deseo de ser usado por Dios. De que diga, Señor, usa mis manos para yo bendecir a alguien. Usa mis manos para yo sanar a alguien. Usa mi boca, usa mi matrimonio para ser de bendición a otro. Usa mis hijos. Estoy activando mi fe y tengo un deseo grande de poder ser usado por ti, Señor. Entonces es ahí donde Dios se mueve. Es ahí donde Dios opera. Es ahí donde Dios hace lo que tenga que hacer. Porque Él mira el deseo en nuestro corazón. Él mira el anhelo. Amén. Y todo eso, hermano, viene a través de que tú conoces al Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a experimentar realmente la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene realmente y hace un cambio en tu vida, lo primero que Él pone es el deseo, porque la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces el Espíritu Santo es el que pone y deposita en ti el querer, el deseo. El problema es que muchas veces sentimos al Espíritu Santo, pero no dejamos que realmente el Espíritu Santo opere como tiene que operar en nuestra vida y solamente para lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que Dios haga en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo, cuando realmente tú tienes un encuentro con Él, el Espíritu deposita en Él los deseos y los sueños que están en el corazón de Dios, porque el Espíritu dice que Él nos guiará a toda verdad, Amén. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar siempre por donde Dios nos quiere llevar. La verdad es Jesús. Amén. La verdad es Jesús. Él nos va a guiar a Jesús siempre. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a algo que te afecte espiritualmente o que te desvíe de las cosas de Dios, porque Él te lleva a conocer siempre más de Jesús, lo que Él quiere hacer en tu vida. Y Él vino, ¿verdad? Jesucristo vino, cuando Él le hizo el llamado a los discípulos, me impactaba mucho porque cuando Él hace el llamado a los discípulos solo le dijo, síganme. Amén. Síganme, porque Él estaba haciendo un llamado ¿verdad? Físico, podemos decir en ese tiempo, porque Jesús no había muerto, el Espíritu Santo no había venido. Pero Él dijo, cuando yo me vaya, dijo, y esperen la promesa al Consolador. El Espíritu Santo iba a venir y el Espíritu Santo fue el que los convenció a los discípulos de predicar el Evangelio después que Jesús se fue. Entonces, siempre, ¿verdad? Cuando en tu corazón está el deseo y el anhelo es porque el Espíritu Santo lo está poniendo. Y esto es de que nosotros tenemos que hacer caso, ¿verdad? A veces yo sé que nos hacemos los oídos sordos, a veces decimos, ay, como que no nos gusta, pero cuando es Dios es mejor hacer caso. Amén. ¿Verdad? Porque es el Espíritu el que lo está poniendo. Eso mero. Entonces, me gustó mucho eso que dijiste, porque sí, cuando estabas hablando y estaba yo meditando en eso, estaba acordándome de ese llamado que Jesús le hizo a los discípulos. Entonces, imagínate tú el deseo de ellos de ver la gloria de Dios, después de un milagro de que convirtió el agua en vino. O sea, ellos vieron eso y dijeron, hey, espérate, yo quiero ver más. Después de la pesca milagrosa, hey, espérate, se despertó un deseo en ellos.
Después de se mirar. despertó un anhelo porque vieron, experimentaron, pudieron ver la gloria viva de Dios. Entonces volvemos a lo mismo, como decía mi esposa, fue un llamado terrenal, se puede decir, porque sí el Espíritu no había venido, pero a la vez era un llamado espiritual cuando el Espíritu Santo completó esa obra y los bautizó, los llenó. Sí, ellos iban, seguían a Jesús, ellos iban y sanaban enfermos cuando Jesús los enviaba, pero después de ahí no hacían más que solo seguir a Jesús y hacer lo que Jesús los ponía a hacer. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene? Los empodera, los Jesús ya sella, no los estaba. marca. Cristo ya no estaba. Vino el Espíritu de Dios y Él los empezó a guiar y ellos empezaron a hacer más de lo que hacían antes. Y sí, porque aún cuando ellos seguían a Jesús, había cosas que ellos no entendían que Jesús hacía. Y Jesús que dijo, ustedes no entienden lo que yo hago ahora, Exacto. pero lo van a entender. Ellos iban, lo seguían y miraban, aprendieron, ¿verdad? Fue un tiempo de aprendizaje en esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús. Ellos aprendieron, ellos miraron, pero ellos no hacían nada por sí solos, porque Jesús era el que los iba enseñando. Y cuando no entendían, ellos le iban a decir, maestro, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién pecó? O sea, ellos no entendían muchas cosas porque era cuando ellos estaban siendo desarrollados. Pero cuando viene el Espíritu, entonces el Espíritu puso en ellos el deseo que había en Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Claro. Porque entonces ya ellos comenzaron también a manifestar lo que Jesús manifestaba. Entonces, esto está bien tremendo de que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el deseo, y lo que Dios quiere es que nosotros nos dispongamos para que esos deseos sean en nuestro corazón, ¿verdad? Y algo que, bueno, que Dios ponía lo que era cuando estaba yo, ¿verdad?, pensando y meditando en lo que de uno servirle a Dios como matrimonio, de uno trabajar para el Señor, de uno hacer las cosas para el Señor, algo que nosotros siempre, hermanos, lo que pudimos, ¿verdad?, lo que hasta ahorita lo hemos hecho. Al principio nosotros pues teníamos ese deseo. Cuando Dios comenzó a usarnos, nosotros nunca miramos imposibilidades. Nunca mirábamos si podíamos o no podíamos. Nunca mirábamos, decíamos, es que el trabajo, es que si no me dan permiso, es que si me desvelo. Nunca mirábamos eso, porque lo que queríamos era que, ¿verdad?, ser de bendición para otras personas y que Dios usara nuestras vidas. Y o sea, uno siempre estábamos ahí. Cuando empezamos en la iglesia, yo me acuerdo, como decía mi esposo, nos ponían que hacer dramas, que un canto, que compartir una palabra, un versículo, ¿verdad? Y que nos ponían así a compartir, que en la escuela de verano nosotros siempre decíamos sí, porque sabíamos que era Dios el que nos estaba haciendo la invitación. Nunca miramos que era el hombre. Hasta ahorita cuando nos dicen que hagamos algo, yo nunca veo que es el hombre. Yo siempre digo es Dios. Es Dios a través de las personas que nos dicen ayúdenme a hacer esto o hagan esto. Exacto. Entonces siempre nosotros, ¿verdad?, tuvimos ese deseo, pero también dejamos que Dios obrara. Nunca pusimos la limitación. Nunca dijimos no, porque aunque no podíamos, digamos, pero si no puedo, Dios, pues ahí tú vas a hacerlo. Porque lo que nosotros queríamos era ser usados por Dios. Y no tanto para vanagloria de nosotros, sino para que la gente fuera bendecida a través de lo que nosotros podíamos darles, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Eso mero. Aún en los ayunos, ¿te acuerdas? Decían ayuno, ahí estábamos. Decían vigilias, ahí estábamos. Entonces, quiero regresar un poquito a un punto que tocaste, que me encantó cuando estabas fluyendo. Yo quería meterme porque sentía que iba a fluir también, porque esto está tremendo. Pero mira, algo que mi esposa tocó hace ratito, y quiero regresar un poco, porque tú dijiste algo bien importante, y quiero que escuches bien tú que estás oyendo y que nos estás viendo. Tú dijiste, los discípulos estaban con Jesús, no entendían muchas cosas. Vino el Espíritu Santo, entendieron todo o muchas cosas que no entendían. Y el problema es que mucha gente, como no entra al servicio, no tiene el anhelo de ser usado por Dios, no entiende muchas cosas. Hay parejas, hay matrimonios que no entienden. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto piden? Cierto. ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto el otro? Porque no has entrado, no has dado un paso más allá. Como los discípulos no entendían muchas cosas y así. Perdón, yo siento que hay parejas así que no entienden. No entienden el por qué me tengo que entregar. ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que orar tanto? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué quieren que evangelice? ¿Por qué quieren que me congregue? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no has entendido. Pero una vez tú entras en esa atmósfera
donde el Espíritu Santo te abraza, donde la presencia de Dios te enamora, donde, como dijo mi esposa, no miras imposibilidades, tú vas a empezar a entender muchas cosas, pero te tienes que disponer, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, porque mira, si no lo tienes tú, ¿cómo crees que tus hijos lo van a tener? Si tú no lo provocas, ¿cómo lo vas a hacer que tus hijos lo provoquen? Pueda que Dios se le revele más a tus hijos que a ti, entonces sí sería penoso. Sería triste de ver que tus hijos le sirven, se levantan esto y el otro. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está lo que Dios quiere hacer con tu vida también? ¿Sí me entiendes? Porque a veces somos buenos para exigirle a nuestros hijos, pero cuando Dios nos exige a nosotros, ahí es donde se nos atora la carreta. Entonces no vas a poder entender muchas cosas si no te metes en la atmósfera, en el ambiente del Espíritu, en el mover del Espíritu, en que Dios ponga en ti el deseo, el querer, como el hacer, como decía mi esposa. Pero para eso necesitas tener un encuentro con el Señor. Para eso, como Pablo, como Saulo, necesitas chocar con la presencia de Cristo. Cristo se te tiene que revelar. La presencia del Espíritu de Dios se tiene que hacer real en tu vida. Amén. Para que tú puedas entender. Nosotros te estamos diciendo todo esto porque lo hemos entendido, hemos aprendido, nos hemos dejado llevar por el Espíritu Santo. No han habido imposibilidades, no, hermano, la verdad no hemos dicho que no, aunque la carne a veces no quiere. No te voy a decir que siempre vamos a estar al 100, ¿no? Eso te estuviera mintiendo. Cierto. ¿Verdad? Te estuviéramos mintiendo. Sí, claro. No, a veces hay días que uno está cansado, se fatiga, tantas cosas, presión, estrés, trabajo, esto y el otro, pero aún el mismo Espíritu es el que te renueva, es el que te fortalece, es el que te dice, dale papito, dale, una milla extra. Si te mandan a caminar una milla extra, ve 2, camina la milla extra, y ahí es donde Dios te enseña, hermano, y donde tú miras no solamente el poder de Dios, sino la provisión del Señor. Donde tú miras la mano de Dios en tu vida, en tu matrimonio. Créeme, hay más unidad en el matrimonio, hay más unidad en el hogar. La presencia de Dios, ahí está. Cierto, porque el Espíritu Santo es el que nos va renovando, ¿verdad? Y nos va poniendo el deseo cada vez. Comienza a terminar y vamos otra vez, Señor, a la presencia de Dios. Y Dios es el que nos va renovando. Pero como matrimonio, pues tienes que tomar una decisión como matrimonio de servirle al Señor y que sea Dios poniendo en tu corazón el deseo, porque a fuerzas, ¿verdad? Dicen por ahí, ni los zapatos entran. Pero sí, como matrimonio, algo que Dios nos pide es que nos entreguemos completamente a Él. Y hay matrimonios donde o la mujer se entrega más o el hombre se entrega más o, ¿verdad? Batallan, ahí hay un desbalance cuando tú no puedes, tú eres un complemento, esposo, esposa, tú eres un complemento con tu esposo, con tu esposa. Y si tú no te unes a tu pareja para servirle al Señor los dos y ser usados por Dios los dos, ahí está descompleto lo que Dios quiere hacer. Hay mujeres que sí, yo entiendo y le sirven a Dios y gloria a Dios porque se disponen, porque ellas tienen el deseo, dice, bueno, si mi esposo no quiere, ellas tienen el deseo de ser usadas y Dios las usa. ¿Verdad? En lo que es que en ciertas áreas Dios las usa, Dios no se detiene porque Dios igual, si no quieren los dos, Dios siempre los va a usar, pero imagínate cuánto más cuando Dios nos usa como matrimonio para el plan específico que Dios tiene, como pareja, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces Dios no usa a los conformistas, hermano. Amén. Dios no usa a la gente conformista. Eso. Si tú estás en un lugar cómodo, conforme, donde tú dices, no, pues aquí estoy bien, así para qué me esfuerzo, ya siento que ya llegué a la meta, al límite, cuando apenas te estás congregando. No, Dios quiere que tú avances. Dios no usa a los conformistas porque ¿de qué sirve que tú, que la persona ¿verdad? Sea usada? Y si es conformista, a medias va a dejar las cosas porque pues muchas veces la gente se conforma y dice, no, pues ya hasta aquí llegamos, ya siento que hicimos mucho. Una cosa es congregarte, otra cosa es servir a Dios. Cierto. Mucha gente piensa que el congregarse es servirle a Dios, cuando no. El congregarte te estás alimentando. El servir a Dios es lo que sale de extra de ti, de tu tiempo, de tus fuerzas, lo que tú puedes hacer para el Señor. Mucha gente dice, no, es que yo le sirvo a Dios ya por 10 años. ¿Y qué has hecho? Nada, me estoy congregando. Eso no es servirle, eso es congregarte. Cierto. Porque tú te congregas, porque diezmas, porque ofrendas. Piensas que eso es servir a Dios, cuando no, hermano. Eso es parte de nuestras responsabilidades como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el servirle a Dios ya es algo más allá que el servir a Dios es dar de tu tiempo.